No hace mucho yo conté la anécdota de este sacerdote que había sido infiel a sus votos sacerdotales, que había sido una vergüenza en Flandes, en la hoy Holanda, y que sin embargo no había cedido a la tortura de los herejes calvinistas y decidió finalmente morir y morir mártir, y ha terminado siendo canonizado por la Iglesia por su heroísmo, por todas las torturas que sufrió, por lo largo de las torturas, por su valentía, por su generosidad, por su arrepentimiento y sobre todo por su perdón. Es muy importante para el martirio, es morir por odio a la fe y morir perdonando, ¿no? Un cristiano que muere por odio a la fe pero no está perdonando no califica para ser mártir. Y un hermano me dijo: Alejandro, pero ¿por qué puede ser esta persona canonizada o reconocida como mártir? ¿Acaso no es el pecado, especialmente que él haya sido un pecador por mucho tiempo y además un pecador escandaloso porque hasta tuvo hijos, este sacerdote? ¿No es acaso una forma de herejía? Y me escribía diciendo lo siguiente: faltar al mandamiento de Dios y apartarse de él, ¿no es acaso una especie de herejía? Y me refiero a herejía ya que significa rechazar a Dios, no creer en Él como el Dios verdadero y por tanto no digno de seguir sus mandamientos. ¿Cómo puede ser que alguien que se diga pecador no sea al mismo tiempo hereje? Muy fácil, hermano. La herejía y el pecado no tienen nada que ver. Nada que ver. Así de tajante. La herejía es negar que la verdad revelada es el camino de salvación y distorsionar esa verdad. Ser pecador significa simplemente, y a veces no simplemente, porque los pecados pueden ser espantosos y tener consecuencias terribles, pero el pecador no niega la verdad de la fe, viola esas verdades, no es capaz de respetarlas. Y tú y yo, le digo a este hermano y le digo a cualquiera, somos pecadores. Y vamos a seguirlo siendo porque nunca vamos a poder vivir la perfección sino hasta que el Señor en su infinita gracia nos lleve al cielo. El que cree que los santos son aquellos que dejaron completamente de cometer pecados, están equivocados. Por supuesto que no cometían pecados graves, por supuesto que no cometían pecados mortales, pero nunca tuvieron la inclinación perfecta hacia Dios, porque todos tenemos la herida del pecado. Todos. Y esto lo dicen los mismos santos, que eran los primeros que se confesaban de ser pecadores. La herejía es algo completamente distinto, hermanos. La herejía es decir que el camino que ha sido revelado por Dios para la salvación no lo es. ¿Y saben cuál es la gravedad de eso? Es que cuando enseñamos eso, estamos yendo en contra de la enseñanza de Jesucristo que nos ha dado el camino de salvación, y estamos encaminando a todos aquellos que creen a un hereje en la dirección que lleva a la perdición, porque no es la verdad revelada. Entonces, no es una especie de herejía. Pecar es la debilidad consecuencia de estar heridos por el pecado original y de no contribuir suficientemente con la gracia. No tiene nada que ver con la doctrina. El hereje cambia la doctrina. Hay un libro muy bello que se llama El abogado del diablo y es de un novelista católico que se llama Morris West. Esta novela está en español, El abogado del diablo, y cuenta la historia de un teólogo en la época en que la Congregación para los Obispos, el Vaticano, todavía utilizaba
esta figura que se llamaba, entre comillas, el abogado del diablo. Y ya no existe actualmente en los procesos de canonización, pero antes en el proceso de canonización, así como había un postulador de la causa, un defensor, uno que proponía la causa, el dicasterio, la Congregación para la Causa de los Santos, enviaba a un investigador cuyo trabajo era ver todo lo contrario, desenterrar todas las razones por las cuales una persona no debía ser declarada santa. Hoy en día este procedimiento no es necesario, no porque solamente se defiende al posible candidato a santo por parte del promotor de la causa, sino porque ya existen estándares, si quieren ustedes, normas que deben ser superadas por el procurador de una causa. Y si el procurador de la causa no llega, digamos, a presentar los argumentos necesarios, entonces la causa no procede, no se necesita nombrar a alguien específicamente para ser lo que se llamaba antes abogado del diablo. Y esta novela se refiere a un hombre que sabe, un sacerdote, que ha tenido una vida tranquila, nada excepcional, y que sabe que una persona que en el sur de Italia había sido un partisano, o sea, uno de los rebeldes antinazis, es decir, que había tomado las armas y que había tenido una vida, digamos, disoluta, una vida no moralmente correcta, había, sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial, había vivido una vida de eremita y había muerto en olor de santidad. Entonces él va e investiga. En esta investigación, la novela es muy bella porque se va viendo, digamos, la conversión, si quieren ustedes, de este abogado del diablo, que está yendo no con mala intención, sino a cumplir su trabajo. Pero lo hace con una sensibilidad especial porque tiene un cáncer que es no curable y va a morir. Y nadie sabe esto salvo él. Entonces, él tiene una reflexión muy importante. Y dice, es curioso cómo la iglesia puede terminar proclamando santo a un pecador y al pecador, por más pecados que cometa, lo va a reconciliar siempre a través del sacramento de la confesión y luego de la Eucaristía, una y otra y otra y otra vez. Y sin embargo, a un hereje lo va a excomulgar, le va a quitar esa posibilidad de salvarse a través de los sacramentos. Y si el hereje persiste en su herejía, como los pecadores podemos persistir en nuestros pecados, él va a ser condenado de una manera y con una dureza que no recibe el peor de los pecadores. ¿Y por qué? Esta es la reflexión que hace Morris West, digamos, a través de este personaje suyo en la novela El abogado del diablo. Y este personaje, en realidad, Morris West, dice algo muy cierto. Y es que el hereje está llevando a pecar, a traicionar la verdad de la iglesia, a nadie sabe cuántos miles, cuántos cientos de miles, cuántos millones potenciales de personas que van a ser llevadas al error, a la mentira. Hermanos, una cosa en común que yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima es que teníamos algunos profesores en esa época, porque estoy hablando de finales de los 70, había mucho progresista, mucho simpatizante de la teología de la liberación. Es curioso que cuando nos narraban el concilio de Éfeso, recuerden ustedes, concilio fundamental, porque ahí se termina proclamando que María es Madre de Dios, el ministerio de María Theotokos, y hay una tremenda batalla entre los seguidores del hereje Nestorio. Era el que decía, no, la Virgen es Christotokos, es madre de Jesucristo, pero no es Theotokos, no es madre de Dios. Y el gran defensor, San Cirilo de Alejandría. Pero cuando estos profesores progresistas nos contaban la historia, contaban la historia de Éfeso,
se detenían largamente en explicar cómo Nestorio era un hombre increíblemente virtuoso, cómo tenía una vida cristiana ejemplar, cómo era una persona bondadosa, cómo lo maltrataban muy mal y cómo Cirilo de Alejandría, el San Cirilo de Alejandría, en algún momento en el concilio de Éfeso se enoja tanto con los nestorianos que le termina metiendo un puñetazo a uno de ellos. Y ni hablar, por ejemplo, de San Jerónimo, a quien le debemos la organización y la traducción de la Sagrada Biblia al latín, ¿no? Porque antes estaba, digamos, en griego, y él utilizó algunas versiones que estaban en hebreo, ¿no? La Biblia de los 70. Pero en fin, ¿cuál era la intención de estos profesores heterodoxos? Era convencernos que en realidad el hereje no era tan malo. ¿Y por qué la Iglesia condena a Nestorio como hereje? ¿Y por qué la Iglesia canoniza a San Cirilo de Alejandría? Ojo, no lo canoniza por el puñete, que quede claro, pero lo canoniza a pesar del puñete. Y no canoniza a San Jerónimo por las cartas brutales y anticaritativas que escribía. Por ejemplo, el intercambio epistolar que tuvo con San Agustín. San Agustín le hace preguntas legítimas y San Jerónimo le responda: oye, muchachito que no sabes nada, no me provoques. O sea, son cartas, pero cartas durísimas. Hay testimonio de su falta de caridad. Pero él, en los últimos años de su vida, vivió como penitente y se golpeaba el pecho con una piedra pidiendo perdón. Hay un gran cuadro famoso de San Jerónimo golpeándose el pecho con una piedra, y se dice que San Pío X, este gran santo papa de la caridad, pasaba delante de este cuadro de San Jerónimo, gran defensor de la Iglesia, gran combatiente de las herejías, gran protector de la integridad de las Sagradas Escrituras. Cuando pasaba delante de este cuadro enorme y lo veía golpeándose la piedra, le decía: Jerónimo, golpéate con esa piedra, síguete golpeando con esa piedra, porque esa piedra fue la que te salvó. ¿Por qué decía esto San Pío X? Porque finalmente él se arrepintió. Del pecado podemos arrepentirnos. De la herejía tenemos que renunciar a la herejía. Tenemos que decir públicamente que estamos equivocados en la herejía. Solo en esas circunstancias la Iglesia nos va a perdonar. Nestorio nunca se retractó. Entonces, hermanos, la herejía no tiene nada que ver con el pecado. Nadie puede decir el pecado es una especie de herejía. No tiene nada que ver. Que esto les quede claro. Y por eso, cuando Leonardo Boff, cuando hay gente que defiende al padre Anthony de Melo y dice: pero si era buenísimo, daba... Pero la Iglesia ha demostrado que las cosas que ellos enseñaron eran en contra de la Iglesia y nunca se arrepintieron. Leonardo Boff se fue de la Iglesia. Después de escribir la basura herética, Iglesia, Carisma y Poder, nunca aceptó la corrección del Vaticano. Y ahora está casado, bueno, rejuntado, abandonó el sacerdocio sin solicitar la reducción al estado laical, se largó de franciscano, se largó de su monasterio, de su convento franciscano en Petrópolis, se juntó con su secretaria, y el problema no está en que sea una persona simpática, bondadosa, que habla con tanta serenidad, elogia al Papa Francisco. Cuando eres hereje, estás yendo en contra de las enseñanzas de Jesucristo y estás conduciendo a otros a la perdición. Entonces, hermanos, no confundan una cosa con la otra, porque no tienen nada que ver. Y esa reflexión que hacía el Morris West, de decir qué diferencia
entre el pecador más grave y el hereje más bondadoso, entre comillas, es porque uno conduce a la perdición y el otro simplemente es uno de nosotros, un pecador. Que tengas un buen día.